Profesor Lacalle, mirando su Twitter, que es lo que hago todos los días, he visto que pone un enorme énfasis en la inflación y en el escaso trabajo que están haciendo los bancos centrales. ¿Quién tiene la culpa en esto? ¿Nuestro gobierno? ¿El Banco Central Europeo? ¿Dónde está la causa del mal? Yo creo que parte del problema está precisamente en los gobiernos. Los gobiernos se han acostumbrado a unos tipos de interés bajísimos, han disparado la deuda y además han aumentado, en el caso de España particularmente, el déficit estructural. Entonces, ahora los bancos centrales se encuentran con una enorme inflación. Las medidas que tienen que tomar es subir los tipos de interés y retirar los estímulos, pero claro, muchos de los gobiernos están en una situación en la que la más mínima subida de las primas de riesgo genera unos enormes problemas para esos gobiernos y para sus economías. Por lo tanto, para mí el gran problema aquí es que los bancos centrales están atados de pies y manos, no pueden tomar las medidas más agresivas para reducir la inflación, que, ojo, hay que recordar, es fundamentalmente monetaria, es decir, el precio del petróleo y del gas pueden subir, pero para la misma cantidad de dinero no sube el precio de todas el resto de bienes y servicios, todo el resto de bienes y servicios. Es muy importante, por lo tanto, reducir la cantidad de dinero, subir los tipos de interés, controlar la inflación y, por lo tanto, los gobiernos tienen que parar la máquina de gasto porque suponen el 50% del PIB y el mayor consumo de reservas monetarias, ¿no? Bueno, pero eso es wishful thinking. Los gobiernos tienen, los gobiernos deberían. Nuestro gobierno, el gobierno Sí. PSOE Podemos, ¿va a tomar alguna medida en este sentido o no estamos abocados a un otoño espantoso y a un invierno tenebroso? Bueno, el gobierno está haciendo lo contrario de lo que debería hacer. El gobierno está aumentando el gasto público y utilizando como medidas antiinflación acciones y medidas que son inflacionistas porque aumentan el gasto público y aumentan la deuda. El gobierno está básicamente con los ojos cerrados ante los riesgos a los que se enfrenta la economía española en el tercer y cuarto trimestre. Nos vamos a encontrar un tercer y cuarto trimestre muy complicado porque, claro, ahora mismo el impulso del turismo, digamos, disfraza muchos de los problemas, pero ya estamos viendo cómo el 40% de las familias están teniendo que tomar decisiones de consumo muy agresivas por la inflación. Estamos viendo también cómo la economía, tanto el consumo como la inversión, está empeorando. Y claro, pues el gobierno básicamente lo único que está haciendo es esperar a que entre la política monetaria y Europa nos salven de los problemas. Pero piensa una cosa, si llega el dinero de los fondos europeos, tal y como se ha anunciado, ese dinero sería alrededor de un 1,2% del PIB, eso significa que vamos a cerrar el año con un rebote estructural del Producto Interior Bruto como mucho del 1 y pico por ciento. Es decir, que nos vamos a quedar muy por detrás, la IREF misma lo muestra, muy por detrás de los niveles de los países de nuestro entorno. Sin embargo, la propaganda oficial, bueno, la maquinaria de propaganda oficial sigue su curso y hemos escuchado ayer, hoy mismo, y lo escucharemos mañana, que estamos teniendo unas cifras de creación de empleo fastuosas, que junio ha sido un mes, junio del 2022, un junio para recordar por lo bueno que ha sido, que cada vez hay más gente cotizando, cada vez hay más gente trabajando, que todo va muy bien. ¿Cómo es compatible ese discurso con la realidad? Bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Los datos de empleo de junio son, la reducción del paro es 4 veces inferior a la de junio de 2021. Para empezar, cuando ya, y ahora no tenemos ni de lejos las mismas restricciones, el turismo está recuperándose muchísimo más rápido, etcétera. Además, en las cifras de paro, ellos muestran una cifra oficial de 2,8 millones de personas, pero si añades los desocupados que no están metidos como parados, estamos en casi 3,3 millones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues luego, por supuesto, el subterfugio de los fijos discontinuos, ¿verdad? Prácticamente la inmensa mayoría de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos discontinuos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues en realidad ocurre lo que suele pasar en estos periodos, que se está diciendo a la gente que esto es un récord, que esto es una maravilla y que esto es estupendo, pero para un junio el peor dato de caída del paro desde 2008, desde junio de 2008, pues no es claramente un dato positivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene y además teniendo en cuenta que el turismo se está recuperando muy bien. Es decir, aquí hay que ponerlo en el contexto de un turismo que está yendo muy bien, ¿no? Por lo tanto, yo no hay que lanzar nunca las campanas al vuelo cuando estamos en un país que tiene la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Nunca, sea el gobierno que sea. Pero este gobierno en particular debería ser particularmente cauteloso con esa euforia cuando además se supone que lo que tiene que hacer es defender los intereses de los trabajadores. Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo a niveles que no se habían visto en 3 décadas. Las encuestas, los sondeos, sin excepción, son todos muy desfavorables para el gobierno PSOE Podemos y pronostican que la izquierda va a tener en el futuro, en las dos grandes convocatorias electorales que nos quedan aparentemente por delante, resultados similares a los que tuvo en Andalucía, es decir, un fracaso. Sí. En las autonómicas y municipales de mayo del año que viene y muy probablemente en las generales si se producen a finales de 2023. En el tiempo que resta, que queda escasamente un año y medio, ¿hay posibilidades de que la economía española recupere el ritmo, recupere la estabilidad, mejore, o todo indica que las cosas van a ir todavía a peor? Bueno, es muy difícil. Estamos ya en un entorno de ralentización económica severa en economías que se habían recuperado mucho mejor de la pandemia. Imagínate para una economía que es la última en recuperarse, según la Comisión Europea, de los países de nuestro entorno. Entonces, eso ya de entrada es muy difícil, ¿no? Pero el gobierno a lo que se aferra, y además ya está creando el argumentario, el gobierno ya está creando el argumentario de que esto es un problema que le pasa a todo el mundo y que por lo tanto nada de lo que ocurra... No, perdón, Daniel, el argumentario sí incluye los señores con puro. Esto es, le pasa a todo el mundo, sí, claro. Pero en nuestro caso unos tíos que fuman puros están dando por saco y hundiendo la economía española y al gobierno Sánchez. Unos tíos es curioso, ¿verdad? Porque fíjate que mientras dices esto, Alfonso, estás sacando unas imágenes de la gira de propaganda que ha hecho en Davos el gobierno y que en la que se ha reunido con precisamente todos esos señores, no sé si fuman puros, pero todos esos señores que son los grandes magnates de la economía mundial y todo lo contrario. De hecho, si algo este gobierno puede decir que no ha ocurrido, es exactamente lo que está diciendo ahora. Es decir, ha tenido todo el apoyo de los grandes grupos financieros, de los grandes grupos empresariales, del Banco Central Europeo. Jamás se ha encontrado un presidente del gobierno un apoyo del Banco Central Europeo y de la Unión Europea como el que ha tenido este gobierno. Nadie, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Felipe González, ni Aznar, se han encontrado con una expansión monetaria y fiscal como la que ha tenido este gobierno y con el apoyo tan explícito de los grandes grupos empresariales y económicos del mundo, y lo ha hecho peor, porque claro, hay que ponerlo en ese contexto. O sea, que tanto quejarse de los señores del puro, primero, pues no sé quiénes son los que fuman puros, por otro lado, pero estaba muy bien el hecho de que sacaseis la imagen de Davos, porque en Davos el gobierno iba exultante precisamente por el cortejo de esos grandes grupos empresariales, ¿no? Bueno, no quiero despedirme, profesor Lacalle, sin hacer referencia a eso de hacer crecer el dinero, a su libro. Primero, ¿cómo va su libro? Y, a ver, un par de consejos sacados del libro, de donde sea, para el común del español de aquí a fin de año. Consejos económicos. Primero, ¿cómo va el libro? Bien. El libro va muy bien. El libro va muy bien, estamos muy contentos. La verdad es que estamos fenomenales, que es una maravilla, da gusto que la gente compre libros, sea míos o de otras personas, pero la verdad es que me alegro que compren el mío.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es fundamental. Primero hay que invertir pensando en el largo plazo. Ahora mismo todo el mundo se asusta porque hay una corrección en los mercados, pero si lo ves a largo plazo, cualquier persona que invirtiese pues, en el año 2008 o en el año 2001 o en tantas otras épocas de corrección fuerte, luego ha recuperado muchísimo más rápido y ha habido... entonces, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es conocer bien su perfil de riesgo, analizar oportunidades, invertir fuera de España y en mercados globales y fundamentalmente pues aprovechar oportunidades como hay ahora para tener pues, un poco de oro, un poco de dólar, un poco de renta variable bien escogida y bueno, pues aprovechar las correcciones porque cuando vas a comprar si no es cuando hay correcciones, comprar cuando está subiendo todo, pues lo que hace es que compres caro y vendas barato, ¿no?